Se supone que no debes estar aquí. La voz no era exactamente una voz, era más como un zumbido, resonando profundamente en los huesos de Cal, un bajo zumbido vibrando a través del chapado de metal griego que trataba de sumergirse. Se congeló, su mano se agita sobre el pestillo oxidado. La estación abandonada gimió a su alrededor, una sinfonía de decadencia y frío vacío. Cada crujido y estremecimiento se amplificaba en el silencio. La col se tensa para escuchar, pero el sonido no vino a través de los procesadores atmosféricos o los diluidos silbidos borradores suspirando a través de secciones violadas. Era interno, originado en algún lugar detrás de él, más cerca de lo que parecía posible en el corredor aparentemente vacío. Era un sonido que le saltaba a los oídos y hablaba directamente a su médula. Lentamente, Cal giró, herramienta de escarbación preparada, su borde brillante deslumbrándose ligeramente en el haz focalizado de su lámpara de casco. El pasillo estaba vacío, solo pelando pintura, expuestos conductos que derramaban aislamiento frágil, y el vacío sin fin fuera de un puerto roto, una mancha de estrellas distantes como lágrimas congeladas. Murió la luz a lo largo de las paredes, techo y suelo. Nada. Solo escombros, motas de polvo bailando en el rayo, y sombras aferradas a las esquinas como invitados no bienvenidos. ¿Quién está ahí? Su propia voz sonaba duro y ruidoso, plano y ruido contra el profundo silencio. El eco fue tragado instantáneamente por la inmensidad que le rodeaba. El zumbido volvió, más fuerte esta vez, más insistente, acompañado de un aroma dulce débil que no debería estar aquí, un olor como el ozono y el musgo floreciente después de la lluvia, complejo e innegablemente orgánico. Se pinchó los sentidos, no desagradablemente, pero con una intensidad alienígena que puso todos los nervios en alerta, levantando los pelos finos en sus brazos. Luego un brillante no luz, sino una distorsión en el aire, como si la realidad misma se torció y se torció. Se unió cerca de un alcalde sombreado más abajo del pasillo, se resuelve lentamente en una forma que desafió una descripción fácil, un tejido de la sombra y la luz. Era hembra, se registró instantáneamente, en el lenguaje universal de la postura y forma, aunque la forma misma era completamente alienígena, envuelta en algún material oscuro y flexible que parecía absorber la luz. Pero era su piel, por falta de un término mejor, lo que le dibujó el ojo, haciendo que su aliento le atrape en el pecho. Líneas bioluminiscentes, imposiblemente finas y vibrantes, trazadas patrones intrincados y siempre cambiantes a través de sus superficies visibles, brazos, cuello, los delicados planos de su cara, girando y fluyendo con una luz interna que pulsó suavemente, independientemente de su lámpara de casco. Las líneas eran azules profundos y púrpuras, de vez en cuando se quemaba a un blanco afilado y casi doloroso antes de ablandarse de nuevo, un lenguaje escrito en luz viva que no podía leer. Esta estación ha estado muerta durante siglos. Revisé los manifiestos, los informes del sector, vacíos, abandonados, solo polvo y fantasmas. Las luces cambiantes en su forma se encendieron brevemente a ese blanco afilado de nuevo, un destello cegador que lo hizo parpadear. Por aquellos que vinieron antes, por aquellos que esperaban, por aquellos cuya resonancia permanece. ¿Esperaron por qué? ¿Para que arrastrara suficiente chatarra para llenar mi bodega y pagar combustible? Intentó por el humor, un mecanismo de defensa perfeccionado a lo largo de años de dura vida, pero se sintió débil y hueca contra la presencia inquietante que ella irradió. El olor se hizo más fuerte, más complejo, capa con algo nuevo e inquietantemente familiar, como el débil tan metálico de sangre derramada mezclado con esa extraña nota floral, una dulzura depredadora. Interrumpes la quietud es necesaria para la reintegración. Su voz resonante se profundizó, y sintió una tensión débil detrás de sus ojos, un dolor aburrido que empezó en sus templos. Las líneas brillantes en sus extremidades pulsaron más rápido, un ritmo frenético y casi ansioso. Cal dio un paso cuidadoso, sus botas raspando suavemente en el revestimiento de la cubierta. Mira, no quiero problemas. Soy solo un carroñero que trata de ganarse la vida. Apóyame lejos de tu lugar de espera, y me iré pronto. Sin resentimientos. No se movió, pero el brillo alrededor de ella se intensificó, haciendo que los bordes de su forma se agitaran, borrando las líneas ya indistintas. Era como ver una neblina de calor, pero en el frío profundo del espacio. Los intrincados patrones en su rostro se volvieron a cambiar, las líneas índigos borrándose y suavizándose en un verde suave y ondulante alrededor de sus ojos oscuros anchos, o lo que pasó por los ojos. No podía distinguir características distintas en el juego de la luz. El cambio en el patrón,
el repentino cambio en el olor de la molestia a algo más suave, menos definido pero aún más intensamente, era un lenguaje que no podía leer con su mente, pero se sintió visceramente en su intestino. Fue como un paisaje emocional repentino que abría, abrumando sus sentidos humanos con complejidad alienígena cruda. Sentía un extraño, casi doloroso tirón en su pecho, un sentido mareante de algo vasto e incomprensible tratando de comunicarse en un nivel más allá de las palabras, más allá de lo pensado. El aire se engrosaba a su alrededor, pesado con olor y el zumbido resonante presionando, haciendo que fuera difícil respirar. Su aliento se enganchó. Esto no era solo un alienígena. Esto era una fuerza, un ser de energía intensa y palpable irradiando en múltiples frecuencias de las que solo estaba poco consciente. Estaba profundamente, aterradoramente solo con él en la estación silenciosa muerta. Sentía un impulso primordial repentino de huir, de volver y volver a la relativa seguridad de su nave, el cubo de óxido, y de huir hacia el vacío, dejando a esta imposible criatura y su reclamo, borrando el encuentro de su memoria. Pero sus pies se sentían arraigados en el lugar, atrapados por una corriente invisible de esa extraña energía resonante y la desorientadora belleza de su forma brillante y cambiante. La tensión en el pasillo no era solo física, la distancia entre dos seres en un espacio confinado, era sensorial, emocional, energético. Un choque de naturalezas extraterrestres se comprimió en un solo momento sin aliento. Podía sentir las sutiles vibraciones que emitió, la forma en que interactuaban con el metal muerto de la estación, con el mismo aire que respiraba, con el pequeño caos contenido de su propio ser. Era como estar demasiado cerca de un generador que funcionaba con sentimiento puro, en existencia cruda. Luego los patrones verdes en su cara se afilaron de nuevo, resolviendo en formas geométricas distintas, intrincadas y complejas. El olor cambió una vez más, añadiendo una capa de curiosidad, interés, observación. La pura alianza de la comunicación, la cruda expuso cambios emocionales que ocurrían en su piel, en el aire, en su mente, fue abrumadora. Había recolectado incontables abanderados, enfrentado defensas automatizadas, ocupantes desesperados, incluso el tesoro rival ocasional, pero nada lo había preparado para esto. Su reporte sarcástico murió en su garganta, reemplazado por un profundo y desorientador asombro y un temblor de otra cosa completamente, una extraña e inquietante atracción nacida de una pura novedad aterradora y del poder crudo que ella exudió. No lo esperaba. Aquí no. Nunca. No fue solo un trabajo que salió mal. Fue un encuentro que sentía como si estuviera reorganizando el tejido mismo de su realidad. Era un hombre sencillo viviendo una vida sencilla y dura. Era algo más, algo vasto, antiguo e intensamente vivo. El silencio se extendió, roto solo por el débil crujido de la estación que se instala en el frío profundo, el suspiro distante del metal estresado. El rayo de lámpara de cal tembló ligeramente en su mano, reflejando el temblor en su propio cuerpo. Sus patrones brillantes se habían asentado, las líneas verdes en su cara afiladas e intrincadas, el color azul púrpura rastreando sus extremidades en un pulso lento y constante como un latido profundo y lento del corazón. El zumbido resonante se suavizó, volviéndose menos de una presión y más de una presencia continua en su conciencia, un sutil subyacente a sus propios pensamientos. Todavía no podía ver rasgos distintivos ni boca ni ojos de una manera que él entendió, pero los patrones en su rostro parecían enfocados en él, analizando, evaluando, sondeando. El aire aún llevaba ese complejo aroma alienígena, menos abrumador ahora pero aún rico y extraño. Era como respirar en una emoción extranjera, un estado extranjero de ser. Ustedes son pequeños, declaró la voz de pensamiento resonante, no como un insulto, una observación, plana y factual. Los patrones verdes en su cara se mojan como el agua perturbada por una piedra. Y llevas la marca de muchas alteraciones. Scars. Sí, tanto fuera como dentro de tu campo contenido. Cal sentía una grieta defensiva, un apretado en el pecho. Era pequeño comparado con su especie, la estación. ¿Cómo pudo sentir sus cicatrices, las que están debajo de sus capas de cuero sintético y el recubrimiento endurecido, las que más profundamente se mantuvo encerrado detrás de las paredes que había pasado años construyendo? ¿Qué te importa? Se volvió a la voz, se volvió brusca, cayendo sobre la conocida armadura de agresión. Sí, tengo marcas. Sobrevivir aquí las deja. Toma piezas también. Su forma brillaba ligeramente de nuevo, una sutil onda en el aire, y el olor se desplazó, ganando una nota de comprensión, reconocimiento, empatía. Los patrones verdes en su cara fluían,
Calvo Rosa se dirigía hacia la cabina cuando un gemido suave lo detuvo, un sonido bajo y doloroso vibrando en su cráneo como su voz pero a una frecuencia diferente. Viene de detrás de una pila de trajes ambientales cerca del mamparo lejano. Se tensó, levantando la pistola, los nudillos blancos, y se agitó lentamente alrededor de los trajes, su rayo de lámpara cortando a través de la oscuridad, el corazón golpeando. Estaba allí, tirada en la cubierta, enriquecida ligeramente a su lado, agarrando su pecho. Los intrincados y vibrantes patrones de su forma se han debilitado, parpadeando débilmente, algunas zonas casi oscuras. Los azules y los verdes se habían desvanecido a un blanco aburrido y pulsando, el color universal de la angustia. El zumbido resonante era una vibración baja, dolorida, apenas audible, un hilo frágil en el silencio. El aroma rico y complejo se quedó, pero ahora estaba encajado con notas inconfundibles de lesiones y trastornos fundamentales. Cal miró, aturdida, la pistola olvidada en su mano. ¿Cómo se ha metido? ¿Se había aferrado al casco, escalonado por las paredes, o teletransportado? Su miedo inicial se dio a otra cosa, lástima, quizás, o el shock de ver a un tal poderoso, de otro mundo, reducido a este estado. Parecía herida, vulnerable, atrapada dentro de su nave con él. El espacio se sentía imposiblemente pequeño ahora, el aire grueso con su olor de angustia y la oscura luz parpadeante de su dolor. Se suponía que se alejaría de ella, de esta situación extraña y peligrosa. En cambio, lo había traído a bordo. Genial. Genial. Su mano se apretó en la pistola, pero no se la apuntó. Los patrones brillantes en su piel pulsados con suavidad, un lenguaje silencioso y agonizante que todavía no podía comprender, pero cuyo significado se sintió trágicamente claro. En este espacio confinado, estaba sufriendo, y estaba en su casa. Su mundo solitario y predecible acaba de ser invadido por los impredecibles y profundamente alienígenas. Cal bajó la pistola completamente, aunque no la sacó, lo sostuvo a su lado, viendo a la mujer alienígena acurrucada en su piso de carga. Sus patrones brillantes se desvanecieron más, los azules vibrantes y verdes reemplazados por sosos e intermitentes destellos de amarillo enfermamente pálido, como las brasas moribundas. El zumbido resonante en su cráneo estaba más débil ahora, un hilo frágil de sonido, un gemido. El aire olía agudo, casi acrido, la nota de angustia dominando los complejos subtonos florales, abrumando los olores habituales de petróleo y metal. Hey, su voz era más suave esta vez, menos defensiva, despojada de su borde habitual. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No respondió inmediatamente. Su forma temblaba ligeramente, los destellos amarillos en su piel se agitan con el temblor como pequeños choques eléctricos debajo de la superficie. Luego el débil zumbido volvió, teñido de profundo cansancio, profundo agotamiento. La resonancia se une al recipiente, interrumpiéndolo, separando con fuerza, fractura, fractura. Cal frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Te lastimaste dejando la estación porque me fui? La implicación colgó pesada en el aire. Sus acciones tenían consecuencias que no había previsto. Un pulso débil de azul dim corrió a lo largo de uno de sus brazos visibles como una frágil vena de luz. La salida del buque se resistía violentamente, su resonancia central está integrada con la mía. Una función necesaria para las etapas finales de la reintegración. Dejando prematuramente, desgarrándose, forzó una separación a nivel fundamental. Ladra en el núcleo. La dispersión energética es debilitante. Cal sentía un nudo frío en su estómago, más fuerte esta vez. Esto no era solo una alienígena con tecnología o habilidades extrañas. Estaba intrínsecamente, fundamentalmente atada a esa estación abandonada, a su núcleo. Y él, con la codicia de su carroñero, su necesidad de salvación, la había alejado, interrumpido su proceso esencial. Su escarbamiento, su agarramiento, como ella lo llamó, la había herido directamente. No lo sabía. Pensé que eras un ocupante que protegía su territorio. Una débil onda de verde cruzó la parte trasera de su cuello, un pequeño cambio casi imperceptible en el olor hacia atrás hacia esa nota anterior de comprensión, reconocimiento, perdón. No se podía saber, Cal. Su resonancia está contenida, enfocada en cosas tangibles, en la realidad física. Usted percibe el mundo a través de diferentes filtros. Sí, bueno, las cosas tangibles me mantienen vivo, dijo Cal, el sarcasmo regresando como escudo contra la extraña culpa que se arrastra, el repentino peso de la responsabilidad. ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que pueda hacer? Soy un carroñero,
no un médico, alienígena o de otra manera. Se sentía absurdo preguntando. Era un tesoro humano, sus habilidades se centraban en la mecánica, la navegación y evitaban problemas. Era lo que fuera, un ser de resonancia y luz atada a estaciones espaciales muertas por vínculos invisibles. Su conjunto de herramientas no estaba equipado para este tipo de daños. Se empujó un poco, apoyándose en un codo. El movimiento le costó un temblor visible, parpadeos amarillos correr más rápido y más intensamente. Necesito reintegración con el recipiente para reparar la lágrima, o un profundo aislamiento para curar la fractura en mi propio campo central. ¿Reintegración de nuevo a la estación? Cal preguntó, frunció el ceño. Eso no está sucediendo. Me voy de aquí tan pronto como compruebe el barco y arroje los discos. El débil zumbido en su cabeza ganó un borde más afilado, más insistente. Entonces el aislamiento de un lugar donde la resonancia externa es mínima, donde mi propio núcleo puede restablecer su campo, reajustar sus frecuencias. Ella lo miró, su rostro girándose hacia él, los patrones verdes alrededor de sus ojos se intensifican, más claras, más centradas, más analíticas. Podía ver la intensidad en su luz incluso a través de su dolor. Este vaso pulsa con tu propia resonancia contenida, tu campo de vida, tu conciencia. Interfiere con mis intentos de aislamiento. Es ruidoso. Cal parpadeó, tratando de procesar esto. ¿Su nave, su cubo de óxido, interfirió en su curación? ¿Mi nave? Es solo un cubo de óxido, una pila de partes rescatadas, no exactamente de alta tecnología, apenas se mantienen unidas. La alta tecnología es irrelevante, su voz resonante era más fuerte ahora, aunque todavía débil y teñida de agotamiento. Tu campo de vida, tus procesos metabólicos, tus pensamientos, tus emociones, son ruidosas a mi estado perturbado. Una sinfonía de turbulencia constante, contenida. Necesito un vacío. Resonancia mínima absoluta. O algo más silencioso. Mucho más silencioso. Fuera, tengo mucho de eso. Pero no puedo espaciarte, ni siquiera si eres raro y me amenazaste y luego te fuiste a mi nave. No soy ese tipo. Ni siquiera después de todos estos años. ¿Más tranquilo, eh? No tengo exactamente un modo de funcionamiento silencioso. Esta caja gime más fuerte que una estrella moribunda que mantiene el aire circulando. Ella permaneció apuntada en su codo, su mirada o la dirección de los patrones de luz en su cara, fijada en él, sin parpadear. Sentía una extraña presión que se construía entre ellos, no la dolorosa de antes, sino algo observacional, intenso, como si estuviera catalogando cada detalle de su ser físico y energético, viendo más allá de la superficie. El olor se volvió a cambiar, una curiosidad débil y casi dulce, sobreponiendo la capa de socorro sobre ella. Su resonancia contenida tiene bolsillos inusuales de turbulencia, como pequeñas tormentas contenidas. Intensas, pero de alguna manera estables dentro de la contención. Cal encogida, incómoda bajo su intenso escrutinio alienígena. Sí, bueno, la vida ha sido un poco tormentosa. Viene con el trabajo. Viene con ser humano, supongo. Cambió su peso, la cubierta fría debajo de sus botas usadas. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado raro. Necesitaba un plan. No podía dejarla aquí para morir en su bahía de carga, pero no podía mantenerla en el barco si su propia existencia interfiere con su curación. Estas turbulencias no son aleatorias, tienen patrones, como un lenguaje que casi reconozco. Resonó, su voz llena de extraña fascinación. Los patrones verdes en su cara se agudizaron más, resolviéndose en formas complejas, casi geométricas, rotando y cambiando lentamente, analizando. Fue totalmente fascinante y profundamente inquietante, esta percepción alienígena de su estado interior. Sentía una súbita entrada sensorial intensa de ella, no solo la vista de las luces y el olor, sino una sensación táctil, un débil zumbido en el aire, un calor que no podía explicar, un sentido de su propio campo de energía siendo mapeado. Era como estar rodeado por un campo de fuerza invisible pulsando con información cruda que no podía descifrar. El espacio confinado de la bahía de carga parecía encogerse más, cargado de su presencia alienígena, con su extraño enfoque en su caos interno. Se dio cuenta con un empujón que ya no estaba centrado en su propia seguridad, en deshacerse de ella, en escapar de este sector. Su atención fue completamente consumida por ella, por el misterio de su naturaleza, la extraña belleza de su dolor, la inquietante intensidad de su enfoque en él. Era una mezcla potente y desorientadora de miedo,
curiosidad y algo sospechosamente como fascinación, como ser atraído hacia un vórtice. Había esperado peligro, o quizás una negociación para el pasaje, pero no esto. No esta abrumadora conexión sensorial y emocional con algo totalmente alienígena, algo que vio al universo reflejado en su propia existencia desordenada. Se arrodilló allí, observando sus intrincados patrones brillantes, respirando su extraño aroma potente, atrapado en la red de su resonancia perturbada, de su intensa observación alienígena. Tenía la sensación de que su simple carrera de salvamento se había vuelto infinitamente más complicada, peligrosa y extrañamente convincente. Y a pesar del peligro, una extraña y desagradable emoción corrió a través de él, un parpadeo de algo que no había sentido en años. Era un carroñero, acostumbrado a recoger cosas muertas, vivir una vida en las sombras. Ella era vibrante, viva e intensamente las frecuencias que ella exponía eran sorprendentes, como tener sus pensamientos más privados transmitidos al mundo. Su mano se apretó casi imperceptiblemente sobre la suya, una suave presión. Los patrones brillantes en su forma se encendieron con una repentina explosión intensa de luz azul, lavando la pequeña bahía de carga en un resplandor etéreo, frío y profundo. El zumbido resonante en su cabeza se levantó en el lanzamiento, convirtiéndose en un tono claro que vibraba a través de todo su cuerpo, haciendo que sus dientes se dolieran. El extraño olor se alcanzó en picado, un cóctel mareante de ozono, musgo y esa nota metálica afilada, ahora cubierta con algo rico y primitivo, como tierra calentada por el sol después de la lluvia, fértil y viva. Tu turbulencia, su voz resonante era más fuerte ahora, más clara, llena de maravilla y asombro, es magnífico. Tan caótico, pero contenida. Un universo a sí mismo. Una sinfonía de interrupción contenida. La Col solo podía mirar, respirar sostenida, atrapada en la abrumadora inundación sensorial. Se sintió totalmente transparente, expuesto, cada pensamiento secreto, cada emoción enterrada se desnudó a este ser alienígena. No le había dejado tocar la mano, sino que sentía que la dejaría tocar su alma, su más profundo y escondido núcleo. Fue aterrador y extrañamente estimulante. Había vivido tanto tiempo manteniendo todo cerrado, construyendo muros impenetrables alrededor de su turbulento interior, ocultando su verdadero yo detrás de una fachada de sarcasmo y autosuficiencia. Y ahora, esta criatura alienígena, en su propio momento de vulnerabilidad, acababa de llegar y sintió todo, lo vio todo, y lo llamó magnífico. El aire era grueso con la energía que fluía entre ellos, la resonancia combinada de su caótico campo de vida humana y su trastornado núcleo alienígena. Dos frecuencias dispares encontrando una armonía repentina e inesperada. Podía sentir su propio latido de corazón martillando fuerte y frenético en sus oídos, un tambor salvaje contra el ritmo constante de su zumbido. Su toque no era solo una sensación física, era una conexión emocional y energética, cruda e inmediata. Sentía un potente tirón, una fuerza magnética que lo acercaba, borrosa las líneas entre sus dos formas enormemente diferentes, entre humanos y alienígenas, entre lo físico y lo energético. La bahía de carga ya no era una caja de metal fría, sino un crisol zumbado con fuerzas invisibles, gruesa con aroma alienígena, iluminada por luz inerteral. No sabía lo que estaba pasando o lo que significaba, pero sabía con certeza que resuena más profundamente que su voz de que nada iba a ser lo mismo después de esto. Su vida como un simple carroñero había terminado. Ahora estaba atado no a una estación muerta, sino a una extraña, poderosa y rota criatura que vio el universo en sus cicatrices, que encontró belleza en su caos. Su agarre en la mano se apretó de nuevo, una presión deliberada, y la intensa luz azul que pulsaba de su forma parecía acercarlo físicamente, tirado hacia su extraño campo radiante, en el corazón de su ser. Era un carroñero, solía tomar cosas. Por primera vez, sentía que lo habían llevado, arrastrado a algo mucho más grande, mucho más extraño que él. La intensa luz azul se desvaneció lentamente, retrocediendo en las intrincadas líneas de su forma, que ahora pulsadas con un azul profundo constante, más fuerte que antes, pero aún no la vibración total de su reunión inicial. El zumbido en la cabeza de Cal se suavizó a un suave trum de nuevo, y el sentido abrumador se estableció, todavía potente y complejo pero ya no mareante, ya no abrumador. Ella liberó su mano, y la conexión sensorial inmediata se rompió, dejándolo sentirse extrañamente desconcertado. El aire estaba frío y vacío donde había estado su toque. El silencio era pesado después de la inundación de la sensación. El contacto, ayudó, resuena, su voz más tranquila ahora,
aunque todavía se llena de cansancio y el eco de la fractura. Un ancla temporal, un punto de estabilidad contra la interrupción. Cal sacó la mano hacia atrás, flexionando los dedos aún hormigueando con esa extraña calidez y vibración. Se sentía fuera de equilibrio, como si su brújula interna hubiera sido girada alrededor. Su mente se sintió más clara y más caótica que antes. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a estar bien? Debo encontrar el aislamiento, dijo, empujándose totalmente hacia arriba, sentándose contra la pila de trajes en viro. Para permitir que mi tiempo central se arregle totalmente, para restablecer su propia frecuencia estable. Miró alrededor de la bahía de carga estrecha, la luz azul rastreando su mirada sobre las cajas y el equipo apilados, el espacio confinado. Este recipiente proporciona refugio, y su estructura está intacta, pero su resonancia contenida es demasiado cerca, demasiado activo, demasiado compleja. Cal se burló, aunque faltaba el borde de su voz, reemplazado por una desconcertada aceptación de lo surreal. Estoy aquí parado respirando. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Apagarme a mí mismo? ¿Deja de pensar? Una débil, casi imperceptible onda de luz verde-azul cruzó sus patrones faciales, un parpadeo de diversión alienígena, o tal vez una reacción al absurdo de su pregunta. Tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, crean vibraciones, patrones de resonancia, turbulencia a mi núcleo. En este estado, es como ruido constante, una señal compleja abrumadora. Cal frotó una mano sobre su rostro, tratando de tener sentido de esta percepción alienígena de la realidad. ¿Entonces me necesitas para qué? ¿Cállate? ¿Entras en la estasis? ¿Encontraste una nave diferente? Idealmente, distancia. Ella respondió, un lugar de vacío absoluto donde mi campo no es bombardeado por resonancia externa, pero fallando en eso. Se detuvo y los patrones en su cara cambiaron, un juego rápido y complejo de corrientes de datos verdes y débiles amarillos. Sentía un rubor que se levantaba bajo su piel, un descaro que no había experimentado en años, una manifestación física de su incomodidad y confusión. ¿Compellante? ¿Mi caos interno es convincente para ti? ¿Mi desastre es interesante? Me alegra encontrar mi neurosis entretenido. La mayoría de la gente simplemente los encuentra molestos. Los sutiles patrones verdes en su cara parecían suavizarse, las formas geométricas se desbordan ligeramente en curvas suaves. No entretenido, Cal. Instructiva. Su especie, su capacidad de contener energías tan intensas conflictivas, tal trastorno profundo dentro de una forma física frágil, su resistencia frente a las tormentas internas y externas, es notable. Cal no sabía cómo responder. No era notable. Era solo Cal, un tipo que intentaba raspar en el vacío, embrujado por su pasado. Se sentía como una colección de piezas rotas apenas sosteniéndose juntos, no un maestro de nada. La mayoría de nosotros lo llamamos estrés o trauma o solo un mal día, murmuró. Sus patrones de luz pulsaron un resplandor rítmico constante, un reconocimiento silencioso. Estrés, sí. Trauma, sí. Pero también resiliencia y capacidad de resonancia profunda, para una profunda conexión incluso cuando se fractura. Ella lo miró de nuevo, y él sintió que esa intensa y enfocada conciencia se acomodó en él, no analizando esta vez, sino invitando. El aire se engrosó de nuevo, no con angustia o curiosidad esta vez, sino con algo más fundamental. El olor se profundizó, volviéndose más rico, más cálido, llevando esa nota primitiva terrestre más fuerte, como suelo fértil esperando por semillas. Quizás la proximidad a tu turbulencia no sea totalmente perjudicial si puedo aprender a filtrarlo, a aislar mi núcleo mientras observa la tuya, mientras aprende del tuyo. Observándome. Cal sintió una sacudida de inquietud a pesar de la falta de amenaza. Esto se movía demasiado rápido, se volvía demasiado raro, demasiado íntimo, como, mírame, ver lo que hago, no vigilándola. Su voz resonante era firme, paciente. Experimentar, aprender la textura de tu caos contenido, los patrones de tu campo emocional. Es único y quizás un estudio necesario. La miró fijamente, hipnotizado por la luz, por la extraña petición. Esto fue una locura. Tenía un profundamente herido, profundamente alienígena en su bahía de carga que quería quedarse porque su equipaje emocional, su caos contenido, era fascinante para su campo de energía fracturado, un tema de estudio. ¿Y qué? ¿Vas a pasar el rato aquí en mi bahía de carga mientras intento volver a la civilización? Una luz débil y suave floreció momentáneamente en el centro de su pecho,
un pulso sutil, un gesto que estaba empezando a asociar con un aroma, una suave afirmación. Si lo permites, hasta que mi núcleo se estabilice. Requiere proximidad a un campo resonante estable. El tuyo es turbulento, sí, pero contenido, predecible en su caos. No tengo otro recurso inmediato. La nave está cerrada a mi ahora. Su resonancia central es hostil a mi estado. Mi propio transporte perdido en tránsito, fragmentado. Así que ella estaba varada sola, como el de alguna manera. La miró realmente más allá de la alienígena, los patrones brillantes, la extraña resonancia. Vio un ser necesitado, vulnerable y lejos de casa. Se reflejaba algo en sí mismo, un profundo dolor oculto de aislamiento, un anhelo de conexión que raramente reconoció. Y cuando tu núcleo está estable, cuando ya no estás fracturado, ¿entonces qué? Los patrones verdes en su cara cambiaron, tomando una débil iridiscencia brillante como luz sobre el agua. Entonces debo completar mi propósito original para llegar a mi destino. Está vinculado a este sector. Y ahora, quizás tu turbulencia me ha mostrado un nuevo camino hacia él, una nueva forma de entender la resistencia que enfrenté, mi turbulencia. ¿Cómo? Cal preguntó, desconcertado por el salto en la lógica. Su capacidad de sobrevivir en el caos, de llevar las cicatrices, de las perturbaciones, y sin embargo, continúa integrando la fragmentación, resonó, las palabras profundas en su simplicidad. Mi especie, buscamos armonía, resonancia pura. Evitamos la turbulencia. Buscamos quietud para la reintegración. Pero quizás. Sobreviven, los pasos metálicos pesados se hicieron eco a través de la sección de ingeniería cavernosa, creciendo más fuerte, más cerca. El corazón de Cal golpeó en su pecho mientras caía su multiherramienta con un traquete, el sonido se estremece en el tenso silencio. Nos encontraron, dijo, voz apretada con urgencia. La luz dorada del ira se encendió, pulsando rápidamente mientras cambiaba su postura, su zumbido resonante subiendo en intensidad, un escudo, un faro, un llamado a las armas. El núcleo de poder latente antes de ellos comenzó a agitar, débiles pulsos de energía que se abrían a través de su marco masivo, respondiendo a su toque, a su presencia combinada. La mente de Cal corría. Las fronteras se acercaban, sus pesados pasos reverberando a través de los pasillos metálicos, sus voces se amortiguaban pero inequívocamente cerca. No tenían tiempo que perder. Con una determinación sombría, Cal revolvió para reconectar los cables finales, sus dedos moviéndose con velocidad práctica a pesar de que la adrenalina se agotaba a través de él. Vamos, murmuró, sudando picazón de los ojos. El zumbido del núcleo se hizo más fuerte, una profunda y resonante vibración llenando el espacio, empujando hacia atrás el silencio opresivo. La luz del ira envolvió alrededor de la maquinaria como una capa viva, tejiendo energía en las venas rotas del barco. Fuera de la bahía de ingeniería, los pasos de las fronteras se ralentizaron, luego se detuvieron, una pausa ominosa. Cal miró hacia la escotilla, pistola levantada, lista para lo que venía a continuación. Bari datu kikadam kiabaa section main gong raiti, tesi sekare ba raiti, boat kareb. Cal kadil sor se dadak raat y achaya busne apna multitol sor se giradilla, abaskamos y main teslag raiti. Bou main dong lilla, usne tangabas main ka. Lira kisuneri rosni tes hou galli, tesi se dadaknelaji, aurus carecen en tum vivar gaya, jaise ex child, ex señal, ek han kabulaba. Un kesaamne kamos núcleo power main sindaji ki halaktik nelaji, uske bade y semein alki energi ki lerain chal nelaji, hous que tachaurun dono ki mauhod hi kahawapti. Cal kadimak tes raftar se chal raatiacha. Fronteras areba a Rael, un que baari kadam datu que raaston main gong Rael, un kibasa indundli magar beise hou raiti. Bakt kam tiacha. Cal ene apni un glillon kao tes cardilla, guayers kao halt se halt hodnelaga, edrenelin que baguajod apni mairana arcatse. Chalo, usne apne apseka, pasene kibondeinus kian con main chali harraiti. Core kaum tesonelaga, ekjeri, goongti wile arjaisi hojaga kao bar raiti, kamosikao tod raiti. Lira ki rosni maquinaria que gir de xinda chadar quitar a la pet galli, barco que totaito un ragon main energi bar raiti. Ingeniería bai que bar, bordea que kadam de erejou galle, fir ruk galle, ek kaufnaak kamosi. Cal ene ex quitar afdeka, pistola uta, jovia ane bala tiachaus que lilletallar tiacha. Jagua main insarar kikusboti, sindaji kina asukumeed jagua main ti. El núcleo de poder tes rosni se chamakuta, y aquí main ekdadakta juadil bangaya, homurdas chip main sindaji kipelisansti.
Magar bordea Abi Vikareb Tai, Aur Sindaji Kiyun Abi Baakiti. El choque ensordecedor destrozó la tranquilidad de la sección de ingeniería. Cal dibujó su pistola, firme y lista. La luz dorada del Lyra se encendió repentinamente, brillante y feroz, alejando las sombras. Su sonido sonoro afilado en un lanzamiento de advertencia, el aire se quebrantaba con energía latente. Buscan la resonancia restablecida del núcleo, pulsó con urgencia la voz del Lyra. Cal revolvió desde el panel de control, cubriéndose detrás de un conducto masivo, levantando pistola, mirando cada entrada. Lyra se mantuvo firme en la base del núcleo, su brillo forma un escudo radiante y un objetivo. De la sombra surgieron dos figuras blindadas, levantadas armas, encerradas en ella con precisión mortal. La firma de resonancia confirmada. Lectura de alta energía. Protocolo de captura. Asegurar el núcleo, sonó la voz sintetizada de la figura principal. No sucediendo, murmuró Cal, disparando. Los tornillos de energía se cruzaron por la sección, provocando las paredes cerca de una de las fronteras. Se dispersaron, encubriéndose, pero sus armas nunca le quitaron a Lyra. Sin moverse, Lyra extendió sus manos, no hacia los atacantes, sino hacia el núcleo mismo. Una ola de energía pura de oro pulsada hacia afuera, golpeando en la estructura masiva. Su propia energía, ampliada por el poder latente del núcleo, sobresalió a través de la nave. El núcleo gimió profundamente, vibrando a través de las placas de cubierta. Las luces se parpadearon, sistemas de emergencia lanzando largas sombras a través del campo de batalla. La máquina protestó su repentino despertar con crujidos y zumbidos, llenando el espacio con sonido. Reintegración localizada, resonó Lyra, su voz amplificada por el aumento del núcleo. Sistemas limitados en línea. Estable de campo central. Defensas posibles. Cal esquivó una explosión, gritando sobre el ruido, el campo energético del núcleo puede ser enfocado, dirigido. La luz dorada del Lyra pulsó rápidamente, su forma vibrando con energía cruda. Era una conductora de energía cósmica. Las fronteras, momentáneamente aturdidas por la luz y el ruido, avanzadas cautelosamente, armas que barren el área. Interrumpir el núcleo, ordenó uno, vomitar un bellou mecánico. Neutralizar la fuente resonante. Matar al alienígena. Sus armas apuntaban a Lyra, precisas y mortales. Cal disparó de nuevo, tratando de llamar su atención, pero su enfoque estaba cerrado en ella, la fuente de la resonancia perturbadora. Lyra extendió sus manos una vez más. Su luz dorada se hizo llamar a una intensidad insoportable, una supernova en el corazón del barco. El zumbido resonante se levantó a un crescendo ensordecedor, vibrando a través de los huesos de Cal y el marco de la nave. Luego, una ola de fuerza pura y concentrada eruptó desde el núcleo, canalizada por la voluntad de Lyra. Se estrelló contra las dos fronteras. No explotaron ni quemaron, en cambio, sus formas blindadas brillaban, bordes borrosos, perdiendo coherencia. Sus armas provocaron y murieron inertes. Los movimientos se volvieron tontos, erráticos, títeres con cuerdas cortadas. Los sistemas internos fallaron. Vibración simpática. La voz de Lyra se hizo eco a través de la sección. Su resonancia estructurada perturbada por frecuencia caótica, su forma inestable, deshecha. Las fronteras se derrumbaron, se estremecieron en el suelo, se movían armaduras, gritos mecánicos distorsionando en los gemidos. Físicamente intacta pero fundamentalmente rota, vibrando en una frecuencia que no podían contener. Cal miró, bajando su pistola lentamente. No los había destruido con fuerza bruta, los había deshecho, los había reducido a líos incoherentes al interrumpir su resonancia fundamental. Terrificante e inspirador, un poder más allá de su imaginación más salvaje. Lyra se movía, su luz dorada, temblando de agotamiento. Cal la atrapó mientras tropezaba. Lyra, ¿estás bien? Usaste demasiado poder. La canalización, está drenando, resuena débilmente, apoyada contra él, cálida y frágil. Pero el núcleo, es estable. Parcialmente reintegrado. La sección de ingeniería zumbó con el pulso bajo del núcleo revivido. Las luces de emergencia parpadearon. Las fronteras estaban incapacitadas, neutralizadas por una forma de guerra que Cal no podía comprender, el poder alienígena arraigado en el tejido de la realidad misma. Estaban a salvo, por ahora. Cal ayudó a Lyra a sentarse contra la base del núcleo, su luz un débil pulso contra el metal frío, un faro frágil. Se sentó junto a ella, agotamiento lavándose sobre él,
teñido con adrenalina y la perdurable sensación de su resonancia compartida. Habían sobrevivido juntos. Su conocimiento de la nave, su poder sobre la resonancia, se habían combinado para crear un escudo de la tormenta. Miró las fronteras incapacitadas, sus formas todavía se abrían levemente y silenciosas gritos que se hacían eco en su mente. Miró a Lyra, brillando y agotado, apoyando en su contra. Miró alrededor de la sección de ingeniería, medio vivo, medio muerto. Su vida había sido rechazada boca abajo. Su nave se rompió y se remodelaba, discapacitada y parcialmente revivió en un ciclo caótico. Estaba varado, pero no solo. Atado a una mujer alienígena por un lazo forjado en turbulencia y resonancia, un lazo que acababa de salvar sus vidas. El futuro era incierto, peligroso e irrevocablemente entrelazado con el suyo. El vasto vacío frío fuera se sintió menos desalentador ahora, sabiendo que no estaba enfrentándolo solo. Su resonancia compartida era un escudo contra la oscuridad, fuente de poder impredecible. El zumbido bajo del núcleo llenó el espacio, un frágil latido del corazón en el barco muerto. Luces de emergencia parpadearon, sombras bailando. Cal se sentó junto a Lyra, su brillo dorado estable y cálido. Su sonante vibraba suavemente contra su lado, castigando a él. Era débil, el esfuerzo visible en su débil brillo y forma temblorosa, pero recuperarse. ¿Evaluamos? El núcleo tiene una función mínima, soporte vital, detección limitada. Estamos ocultos, invisibles a su rastreo resonante ahora que el núcleo es inestable de nuevo. Por ahora, la amenaza inmediata es neutralizada. Ella se dirigió a las fronteras de retorcer, todavía atrapada en su vibrante tormento. Se recuperarán finalmente, pero sus instrumentos están rotos. No pueden cumplir su propósito aquí. Están varados con nosotros. Cal asintió. Reportarán. El mando enviará más unidades más fuertes. La luz de Lyra se llenó de débil incertidumbre. O quizás la interrupción sea lo suficientemente importante para disuadirlos, para hacer este premio demasiado costoso, demasiado impredecible. Nuestra resonancia combinada es una señal caótica que no pueden procesar, una alteración que no pueden predecir. Ella lo miró, su luz se transformaba en formas de fuerza silenciosa, un entendimiento compartido forjado en conflicto. Nuestra resonancia compartida, Cal, no es solo un escudo. Es un arma, poco convencional, perturbadora para el poder estructurado. Nacido de tu caos, tu turbulencia contenida. Su caótica turbulencia combinada con su resonancia generativa, una fuerza impredecible y perturbadora contra el poder explotador. Un concepto alienígena, sin embargo, se sentía bien. Una verdad expresada no en lógica, sino en sentir en resonancia, en la abrumadora experiencia que habían compartido. Miró alrededor de la sección de ingeniería, apenas vivo, lo suficiente para mantener las luces encendidas y aire respirable. El núcleo se colgaba débilmente, pero era de ellos un pequeño bolsillo de vida y luz en un barco muerto, una deriva en el vacío frío. Nuestro santuario, dijo. Vale, decidió Cal, girando de la consola. No hay señal. Todavía no. Conservamos el poder. Esperamos. Dejemos que el caos se calme. La luz dorada de Lyra pulsó con aprobación, una estrategia de resiliencia, adaptando, navegando la tormenta dentro de la quietud. Ese es el camino del tesoro, sonrió Cal de verdad, sin amargura esta vez. Él era todavía un carroñero, sí, pero ahora buscando supervivencia, por significado, por conexión, por un futuro que nunca imaginó. Se asentó contra el núcleo, las rodillas dibujadas, encontrando consuelo en la cubierta fría. Lyra se sentó junto a él, su brillo una cálida presencia, su zumbido un hilo de tierra. El silencio volvió, pero ahora diferente. No es silencio opresivo de la muerte, sino el frágil zumbido de vida, de presencia compartida, de un universo que se desarrolla entre dos seres dispares. La miró, a la suave luz dorada y patrones fluyentes en su cara, iluminados por luces de emergencia parpadeantes. Él pensó en su reunión, el zumbido confuso, el olor alienígena, el miedo inicial y la desconfianza. El accidente en su bahía de carga, la ayuda vacilante, el contacto profundo que expuso y sanó. Sus vulnerabilidades compartidas, sus cicatrices, sus fracturas, y cómo encontraron fuerza entre sí. Cómo su caos la ancló, cómo su luz lo iluminó. Pensó en su abrumadora fusión en el túnel oscuro, una conexión más allá de la carne y la forma, tocando algo fundamental, creando algo nuevo, resonante. No entendía todo sobre su especie, su cultura,
su lucha contra los explotadores, no intelectualmente, pero entendía el sentimiento. La sensación de no estar solo. La sensación de encontrar un ancla en el caos. Un vínculo forjado en peligro compartido y profunda intimidad. Más real, más duradero que cualquier cosa que él había conocido. Lyra se desplazó, inclinando la cabeza sobre su hombro, un lento y deliberado acto de confianza e intimidad. Su luz dorada se pulsó suavemente a través de su chaqueta, el aire dulce ahora, una promesa tranquila de paz. Somos una deriva, resonó Lyra suavemente, un zumbido pacífico contra su oído, vibrando profundamente dentro de él. El barco el fin.